El desempleo, un problema que hemos visto que se está repitiendo y aumentando constantemente en Chile desde en realidad hace algunos años, pero que particularmente desde que se implementaron las cuarentenas del gobierno de Sebastián Piñera ha empeorado mucho más. Y lamentablemente el día de hoy tenemos que informar que aumentó nuevamente el desempleo. Y vamos a ver un poco algunos detalles sobre ese aumento, cómo se está calculando también ese tema. Y sumado a eso, que no todo es malo, sino que hay una buena noticia con respecto a eso, que afortunadamente está más o menos estable en un porcentaje malo, pero parece estar en una cierta mejora. Pero de todas maneras estamos peor que el año pasado y mucho peor que el antepasado, y así suma y sigue. Pero antes de continuar y que veamos el problema trágico de cómo miles de chilenos se están quedando sin trabajo por el quiebre de miles de empresas, particularmente el quiebre de pymes, quisiera antes agradecerle al suscriptor Graven Sound, que se convirtió en el suscriptor más reciente, en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, Graven, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que, si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, como lo hizo este suscriptor, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden ayudar a este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Qué ocurrió? Que se acaba de informar que el desempleo aumentó nuevamente. ¿Quién informó esto? El Instituto Nacional de Estadística, que es el organismo estatal chileno encargado de mostrar este tipo de cosas, informó que realmente el desempleo hizo un alza, tuvo un alza importante en comparación al año pasado, porque esto lo van comparando a nivel de año, como estábamos en este mes, en comparación al año pasado, para ver si la situación está mejorando o empeorando año tras año, ¿no? Y lo que se observó es que empeoró. Particularmente se observó que el desempleo ahora está en un 10,2% a nivel nacional. Hay regiones que están bajo ese porcentaje, hay regiones que están sobre, que están con mayor desempleo, otras con menos. Pero a nivel nacional, en promedio en Chile, es un 10,2%. Y el año pasado igual había un desempleo que era malo, que era un 9%, pero ahora empeoró, 10,2%. De todas maneras, uno lo podría ver como algo simplemente negativo, ¿no? Pero si hay algo que es positivo, tal vez, es que en meses pasados de este año, el desempleo era más alto, entonces bajó un poco. Pero de todas maneras igual estamos peor que el año pasado en estas mismas fechas, porque va empeorando año tras año esta situación. Y lamentablemente esto parece ser una escalada que lleva de esa dirección de decadencia y pérdida de trabajo desde hace algunos años. Ya con las reformas que se hicieron durante el gobierno de Piñera 1 y Bachelet 1, y que después las reformas tributarias y la reforma laboral de Bachelet empeoraron, se empezó a ver podríamos decir un estancamiento y una situación compleja para el empleo, para el trabajo en Chile, el quiebre de empresas, pero era una cosa gradual. Y esto se aceleró mucho cuando fue el tema del estallido el 18 de octubre, porque recordemos que más allá de las protestas, hubo también mucha violencia, hubo saqueos también, y recordemos que muchas pymes fueron destruidas, fueron quemadas, fueron saqueadas, y por lo tanto muchos negocios quebraron. Eso ya de por sí sería un problema, pero ok, pasó eso. Después, ¿qué pasa? Llega el coronavirus. Y el gobierno de Sebastián Piñera decide hacer, de manera errónea diría yo, porque no ha servido, al igual que en todos los países donde lo hacen que no ha servido, estas cuarentenas totales y de control, y dijeron que eran temporales. Ya llevamos varios años con esas medidas que suponen que eran temporales. Y por lo tanto, pymes, empresas, emprendimientos, de familias que querían seguir adelante, que trataron de justamente sobrevivir un tiempo sin poder vender sus productos porque decían, ok, es por el tema de una enfermedad, ya no sobreviven. Y es por eso que se ve este aumento del desempleo, porque llega un punto en que ya no sobreviven más. Ya el año 2020, en junio, se advertía que 200.000 pymes iban directo a la quiebra en Chile, en la dirección que se daba la situación. Y por lo tanto, eso terminó ocurriendo. Por algo empieza a aumentar el desempleo, por algo en comparación al año pasado, ahora hay mucho más desempleados, porque muchas personas han perdido su trabajo. Y eso es porque gran parte del trabajo en Chile, más del 85%, aunque cada vez va bajando más, es de pequeñas y medianas empresas. Entonces, cuando tú pones restricciones, que lo único que hacen es no dejar a la gente poder tener su negocio, no poder abrirlo, no los dejas trabajar, lo que termina ocurriendo es que quiebran esas empresas, quiebran esos emprendimientos y dejan a familias sin trabajo. Una situación horrible. Y es por lo mismo, es por ese tipo de cosas que es muy importante hacer un cambio en la situación, porque no es sostenible y es sumamente inmoral generar ese tipo de medidas arbitrarias que no han funcionado en la práctica, además, que generan la muerte y la destrucción de miles de trabajos.
Por lo tanto, me parece que es muy positivo y lo voy a destacar. La propuesta que se hizo hace poco por un grupo de políticos, particularmente de la UDI, pidiendo que se terminaran las cuarentenas en Chile. Ellos hicieron el argumento más bien de la salud mental, que es muy importante también. Chile está teniendo una degradación importante, digamos, de salud mental por la cantidad, podríamos decir, larga de tiempo en que la gente ha estado encerrada en sus casas. Es como un arresto domiciliario. Entonces muchos han empezado a tener efectos secundarios de eso, ¿no? Pero otro tema importante que han mencionado a la pasada, pero que creo que es muy relevante, es que las pymes ya no soportan esto. Porque una pyme, para sobrevivir, que es el sustento de trabajo, y son la mayoría de los trabajos en Chile, más del 85%, necesita vender. Y alguien que tiene una pyme no está nadando en dinero y resiste, ¿no? Si no funciona así. Alguien que tiene una pyme está usualmente endeudado con el banco, pagando al justo las cosas, le pagan a veces tarde por sus servicios. Y después, si no pueden vender, y el gobierno, y particularmente ellos, personas cercanas a ellos, como el caso de Joaquín Lavín, dicen que sus servicios no son esenciales y los cierran, inevitablemente va a quebrar. Y yo sé que hay políticos que dicen que que hay trabajos que no son esenciales. Que me parece bien curioso, porque lo dicen ellos y siguen trabajando entre comillas, y siguen recibiendo su sueldo, cuando yo diría que ellos no son esenciales. Porque si viviéramos en un mundo sin políticos, no cambia nada, yo hasta diría que viviríamos mejor. Pero en un mundo sin esos trabajos de las pymes, la gente se queda sin trabajo y sin servicio. Ellos sí son necesarios. Los políticos no. Pero ahí están. Y de todas maneras, con ese tipo de discurso han cerrado negocios. Pero es muy importante destacar que cada negocio, cada trabajo es esencial para el que vive de él. Si tú trabajas en cualquier cosa para ti, claro que es esencial ese trabajo. Entonces ese discurso de no esencial y esas medidas que se hicieron, impulsadas en gran medida por la casta política de izquierda y de derecha, llevaron a la destrucción de miles de trabajos. Y eso lo estamos viendo ahora. De todas maneras, esto todavía se puede revertir. Ya ha habido una situación que se puede mejorar y se ha notado cuando se empiezan a relajar las cuarentenas, empieza a mejorar la situación porque pueden volver a vender esos emprendimientos, no quiebran y no dejan a miles de personas sin trabajo. Entonces, la solución parece ser evidente. Hay que quitar y reducir cada vez más estas restricciones arbitrarias, el toque de queda, las cuarentenas y ese autoritarismo sanitario que se ha implementado, porque estás destruyendo el futuro de miles de familias. Y no solo por eso, es sumamente inmoral que estas medidas supuestamente temporales se hayan extendido en el tiempo. Son sumamente autoritarias. Hay que quitar ya ese tipo de restricciones. No puede esto seguir de esta manera. Y vale la pena destacar que llego a sospechar que tal vez este tipo de restricciones que han generado la destrucción de tantos trabajos a veces se hacen en complicidad con la casta política. Porque no veo políticos ni de izquierda ni de derecha, ni de lo más a la izquierda o lo más a la derecha criticar estas cosas. Pero lo que sí veo que son beneficiados son los políticos al tener más gente pobre que depende de ellos y por lo tanto los controlan más a través de bonos y subsidios. Y también lo que veo es un tema de corporativismo. Porque al mismo tiempo que quiebran miles de pymes y les ponen restricciones, las restricciones no se aplican para grandes grupos corporativistas y ellos sí venden y quiebra su competencia que son las pymes. Y eso me parece que es un poco sospechoso, ¿no? Entonces quiten estas restricciones. Y si quieren ayudar aún más a estas pymes y a estos trabajos que no se pierdan, bajen el IVA. Quiten el impuesto al combustible por completo, que afecta mucho, especialmente ahora que todos están enviando las cosas a distancia. Hay tantas otras cosas que se pueden hacer, pero esta situación es insostenible y tiene que parar. Las cuarentenas que han hecho no han funcionado en ninguna parte. En todos los países del mundo o tuvieron alza de casos al inicio o lo están teniendo ahora. Pero a todos les ha pasado, los con cuarentena y los sin cuarentena. Y hay países con cuarentenas súper duras que han tenido casos altísimos y otros que no. Y hay países que no hicieron ni una cuarentena y han tenido casos altísimos y otros que no. Lo que nos muestra que en la realidad, bueno, es un poco casi irrelevante cuál de las dos haga. E incluso en Chile, y esto lo voy a mencionar porque los medios no lo dicen, hablan tanto de cuarentena y tratan de culpar a los que trabajan, a los emprendedores, y la culpa lo tienen más los políticos, porque yo no escuchaba ese tipo de discurso cuando eran las elecciones, o cuando el día después de las elecciones alargaron el toque justamente de queda, para que la gente pudiera quedarse celebrando hasta las 2 de la mañana, y después la gente se preguntó por qué aumentaron los casos, y es porque hicieron las excepciones políticas, ¿no? Pero después, ¿a quién culpan? A las pymes, y las hacen quebrar. Eso se tiene que acabar. Hay que bajar los impuestos, hay que quitar estas regulaciones que están ahí y también hay que quitar las restricciones de cuarentena. Está matando los trabajos de miles de chilenos. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Por qué creen que aumenta el desempleo? ¿Creen que justamente el factor principal, como digo yo, el tema es que están quebrando miles de pymes, decenas de miles o cientos de miles en la práctica? ¿Creen que es otro factor?
¿Por qué creen que es? Todo eso pueden comentarlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Y que nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.